Eso, ¿qué pasa? Necesitan que esté así. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, estamos revisando un par de problemas que tenían. Estaba revisando la cámara un poco. Y ahí está. Ya, ahora sí. Lo que tenemos es que la proporcionalidad, los perímetros están en la misma proporción que los lados y las áreas están al cuadrado de la razón de semejanza. Ya, entonces, esos son los primeros conceptos. Agrandemos un poco para que veamos el problema 1. Ya. Ya, ahí está. ¿Cuántos triángulos ven ahí? En la pregunta 1. 2. ¿Mm? 2. 2, ¿cierto? Solo 2. Los que son necesariamente ya, tenemos DCE y AC. Se me arrancó un poquito la pizarra ahí. Voy a borrarlo un poco. Ahí estamos. Entonces, el otro que aparece acá es el... Ya, estamos bien acá. Ya. Y el otro que aparece es el ACB. Entonces, si nos fijamos bien, cuando comparamos los dos triángulos, dice que DE es paralela. Entonces, ¿cómo son los dos triángulos? El DCE con el triángulo ACB. Esto vale 4, C. ¿Cuánto vale AC? 6. 6. Entonces, estos dos triángulos serán semejantes. No. Semejantes. Semejanza involucra que los ángulos tienen que repetirse. Si es paralela, si DE es paralela a AB, ¿serán semejantes? Y además que el ángulo C debería repetirse, ¿o no? El ángulo C se repite, ¿cierto? En los dos. Y además, fíjense que por ser paralela, los ángulos correspondientes se repiten, entonces tendríamos que este ángulo y este ángulo son iguales también. ¿Por qué criterios serán semejantes entonces? Vamos acá. ¿Por qué criterio? ¿Cuáles son los criterios de semejanza? Los ángulos, los lados. No. La semejanza involucra
que los ángulos son congruentes y los lados proporcionales. Eso es lo que involucra, eso es lo que significa. Los criterios son la mínima información para asegurar que son semejantes. ¿Cuáles son los criterios de semejanza? Uno por uno. Les voy a preguntar ahora uno por uno. Está el ángulo lado ángulo. Perfecto. Y ojo una cosa, no existe el ángulo lado ángulo. Los criterios de semejanza serán ángulo ángulo, lado ángulo lado, y los lados deben ser proporcionales. Lado 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 y lado lado, ángulo opuesto al lado mayor. Esos son los criterios y lo que me piden para los lados es que deban formar una proporción. Eso es lo que me piden para los lados. Los lados deben ser proporcionales. Entonces, ¿por qué criterios son semejantes? Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Se acabó. Comparte dos ángulos, ya estamos listos. Ángulo, ángulo. Chicos, ¿están estudiando realmente? ¿Están estudiando? ¿O tengo que enviar una comunicación a todos los apoderados? Entonces, la proporción acá es lo que vamos a buscar. Sabemos que son por ángulo a ángulo. ¿En qué proporción están? Busquemos el K. Eso me relaciona los lados de los dos triángulos. Entonces, ¿en qué razón están? Los lados no están unos a dos. No es unos a dos, Luis, porque no hay que comparar 2 con 4, sino que hay que comparar AC y DC, los lados de los triángulos semejantes, no los segmentos que aparecen ahí. Ya, entonces, chicos, ¿en qué razón están? 4 es a 6. Lo cual, 4 es a 6. ¿Estamos claros? Sí, ¿Hasta profesor, acá? ahora sí. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Sí? Ya, entonces, chicos, voy a ser muy tajante en la afirmación. Si usted no aprende semejanza, ya dedíquese a aprender álgebra. O estudie la parte de la guía 10, solamente la parte de triángulo. Después aprendas un par de fórmulas de memoria en lo posible y eso es todo lo que va a poder aprender de geometría. La única forma de aprender geometría es aprendiendo las cosas que le he dicho. 1. Criterios de congruencia, criterios de semejanza, lo que repasamos el martes, lo que vimos, qué es una altura, qué es una bisectriz, qué es una simetral, qué es una transversal, qué es una mediana, qué propiedades cumplen cada una. De aquí en adelante, desde la clase de hoy, la clase de mañana, las clases que tengamos de vuelta de vacaciones, solo serán aplicaciones de congruencia, semejanza y de los elementos secundarios. Todo el tiempo estaremos aplicando congruencia y semejanza. Entonces, ¿están en razón entonces? 2 es a 3. Ese es K. Entonces, los perímetros de DEC y ABC son 2 es a 3. En la B, exactamente, correcto, verdadero. Porque los perímetros están en la misma razón. Las áreas serán también 4 es a 6 o 2 es a 3.
No. ¿En qué razón estarán las áreas? ¿En qué razón estarán las áreas? Al cuadrado. Bueno, simplifíquenlo antes, es muy grande esos números en todo caso, Bárbara, pero están correctos. Pero más vale simplificarlo y darse cuenta que las áreas están al cuadrado de la razón de semejanza. Por lo tanto, las áreas estarán 4 es a 9. Falso. Entonces, nosotros podemos decir, sin problema, que esta área valdrá, por ejemplo, 4A. Y el área completa valdrá, ¿cuánto? Para que las áreas estén en razón, 4 es a 9. El área completa del triángulo, el triángulo ABC. Si el área del pequeño es 4A, el área del completo será... El doble, profe. 16. No es el doble, es el cuadrado. El ¿Verdad? cuadrado es la razón de semejanza. El ¿Cuál es la cuadrado, razón de claro. semejanza? 16. ¿Cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza es 4 a 9. 4 a 9 es la razón de semejanza de las áreas. La razón de semejanza es 2 a 3. El cuadrado de eso es el cuadrado de cada uno, 4 a 9. Entonces, allí, si el área del pequeño es 4A, el área del completo será... No hay fórmula, es sencillamente aplicación directa de esto. Si el área del triángulo pequeño es 4A, el área del triángulo completo será... Vamos chicos, si le está soplando ahí. Ahí está. Acá tendríamos el área del triángulo pequeño y el área del triángulo mayor. Si el área del triángulo pequeño es 4A y el área del triángulo mayor será... Profe, ya lo pusieron en el chat. Y 9A. Ahí sí. 9A. Eso fue lo último que escribieron. Ahora sí. ¿Está claro? El área. Entonces, si el pequeño vale 4A, el completo vale 9A, ¿cuánto vale el área del trapecio que se forma ahí? Para que sumen 9A. 5A. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Chicos, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Constanza? Ya, perfecto. Perfecto. ¿Llegó Paloma? Sí, ahí llegó. Ya, entonces, lo que tendríamos acá es y le pongo un nombre, 4A, podría ser 4B, 4N, 4J, pero están en razón 4 a 9, y el trapecio, fíjese que lo que figura que se forma abajo, el ADEB, es 5A. Entonces, me dice, el área del triángulo BD, el área de, no, ABED, ABD, está leyendo mal. Eso me dice que esto es 5A. Y el área del triángulo ABC es 9A. ¿Están en razón 5 a 9? Perfecto. ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Todo bien? ¿Para todos? ¿Quedó claro? Ya, voy a borrar esto. Perfecto. La hice completa para que entendiéramos la lógica. Ya, la siguiente, por ejemplo,
lo que está acá en los perímetros, los perímetros tienen que ser la misma razón. Por lo tanto, si están en razón 1 es a 3, los perímetros estarán en razón 1 es a 3. Luego me dice, los pentágonos están en razón 3 es a 7. Los lados. Entonces, las áreas, ¿en qué razón estarán? En la 3. Escríbanme el resultado en el chat. Si los lados están en razón 3 es a 7. Todos los pentágonos regulares son semejantes. Entonces, las áreas, ¿en qué razón estarán? 9 es a 49. 9 es a 49. Escríbaselos para todo, Valentina. Siempre es bueno estas afirmaciones, entregarle el resultado para todo. Entonces son 9 es a 49. El cuadrado de la razón de semejanza, el cuadrado de K. Ya, y alguien me preguntaba acá en la página siguiente, el 4. Ya. Chicos, ¿qué es una altura? Altura. ¿Qué es lo que hace una altura? ¿No para qué sirve? ¿Qué debe cumplir una altura? Micrófono o vía chat. ¿Qué es lo que hace una altura? Explique, le voy a preguntar uno por uno y no voy a salir de acá hasta que me lo contesten. Roxana. Pero, Frank, lo importante es que tiene que pasar por el vértice. Uno podría resumir de esta manera. Vértice, perpendicular, 90 grados, lado opuesto. Así uno podría resumirlo. Vértice perpendicular al lado opuesto. ¿Ya? Bisectriz. Ya, ¿qué es una bisectriz? Escríbanlo en el chat. Bisectriz. Chicos, si no contestan, no voy a salir, no voy a pasar. Voy a quedar acá. Y lo voy a hacer con todos los cursos hoy. Bisectriz. Ya. Bisecta. Corta el ángulo a la mitad. Perfecto. Listo, eso es. ¿Dónde se cortan las bisectrices? ¿Cómo se llama el punto de eso? Miren el torpedo, miren el cuaderno, miren el libro. Muévanse, chicos. Incentro. Centro de la circunferencia. Vamos. Centro de la circunferencia. No, no, Frank. El incentro, centro de la circunferencia inscrita. ¿Listo? Esa es la intersección de las bisectrices. Simetral. Ya, ¿qué hace uno simetral? El ortocentro de la intersección de la altura. Simetral. Ya, ¿qué hace una simetral? Ya. Perpendicular. Lo importante, Alison, es que tiene que ser perpendicular al punto medio. Perpendicular. Ya, ¿dónde se cortan las simetrales? ¿Cómo se llama la intersección de las simetrales? Le hice un cuadro resumen, chicos, les dije eso es lo que tenían que aprender. Circuncentro, perfecto. Ya. Se corta en el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? Centro de la circunferencia. Centro de la circunferencia. Circunscrita, no inscrita, Josefa. Circunscrita. Por fuera. Eso hace que equidiste los vértices. ¿Ya? Listo. Transversal de gravedad. ¿Qué es una transversal? Vamos. Miren por lo menos el libro. Oh. Chicos, se tenían que aprenderse esto para hoy. Transversal de gravedad.
Vértice al punto medio, al centro o punto medio del lado opuesto. Perfecto. Al punto medio, para que no haya posibilidad de confusión franca, ¿ya? Las transversales, vértice, punto medio. Es súper rápido, ¿se fijan? Uno puede decir, ya, ¿qué hace una transversal? Vértice, punto medio. Así. Vértice, punto medio. Es una transversal. ¿Cómo se cortan las transversales? Propiedad número 1 de las transversales. Que debieron haberlo terminado ustedes. Dos a 1, ¿cierto? Así se corta. Las transversales se cortan en segmentos 2 a 1. En un triángulo rectángulo, la transversal de gravedad que va a la hipotenusa mide la mitad de la hipotenusa. Eso es un triángulo rectángulo. ¿Qué hacen las medianas? ¿Qué hacen las medianas? Por lo menos, chicos, por lo menos lean el cuaderno. ¿Qué es una mediana? Une puntos medios, perfecto. ¿Cuánto mide la mediana? ¿Cuánto mide una mediana? Ya, perfecto, sí, eso es lo que hacen las medianas. Ya. ¿Cuánto mide la mediana? La mitad del lado al cual es paralelo. ¿Listo? La mitad del lado al cual es paralelo. Hicieron la guía 10, la guía 11, las páginas de las 165, la página de las 215 a las 225. Chicos, de veras, esto es a esta semana. Porque ustedes en vacaciones no van a estudiar. Y cuando volvamos de vacaciones, yo empiezo con circunferencia. Y circunferencia inmediatamente polígonos. Y eso van a ser aproximadamente cerca de 20 páginas del libro, 2 guías completas, un módulo. Y a la semana siguiente estaremos con área y perímetro. Y con semejanza. Y eso va a ser rápido. ¿Ya? Pónganse en campaña. Ahora es cuando tienen que estudiar. ¿No querían estudiar? Pónganse en campaña. Pónganse, disciplínense. Ya. Las medianas entonces miden la mitad del lado y teníamos esa característica. Ya. La última pregunta que me habían hecho está. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, dice, los perímetros. Entonces, recordemos los elementos que teníamos en consideración acá. Lo primero que teníamos en consideración es que tenemos que buscar la semejanza. La semejanza con algún criterio. Los criterios de semejanza. Para encontrar K. ¿Ya? Y recordemos que K es la relación tanto de los lados de la figura como los perímetros de las figuras. Como la relación de cualquier elemento lineal, es decir, la altura de una con respecto a las alturas de la otra, la correspondiente altura, y etcétera. Y las áreas están al cuadrado. El área de uno de ellos con respecto al área del otro estarán al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Cuántas veces he dicho eso? Las áreas están al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Cuántas veces lo he dicho? De veras, ¿cuántas veces lo he dicho? Muchas veces, porque no sabría cómo montar. ¿Cierto? Y además les dije que era importante, que es una de las cosas que permanentemente se pregunta en prueba real. Chicos, sí, miren, semejanza es tan importante que es la mayor cantidad de preguntas, es el tema más frecuente y es la base de todo el resto de geometría. Si no aprenden semejanza, se acabó geometría, de veras.
Me da pena, de verdad que me da pena, porque es como el momento de aprender geometría, ahora. Y si no lo aprenden ahora, por más que intenten aprenderlo después, no van a alcanzar. Porque después de esto vendrá estadística y probabilidades. Y después de estadística y probabilidades vendrá todo el resto de álgebra. Y se empiezan a juntar los temas y ahí comienza la frustración de que no avanzan, de que no están aprendiendo. Ahora, chicos, este es el momento. Ahora es el momento de estudiar. ¿Se acuerdan que les dije que esto es una maratón? Y que llega un momento en que uno tiene que aumentar el ritmo. Las maratones son así. Uno parte a un ritmo y trata de mantener ese ritmo todo el tiempo. Cuando ya está llegando, y trata de mantener el ritmo, constante, constante. Cuando lleguemos a octubre, ustedes ahí tienen que tratar de, al máximo que puedan, pero en octubre, no ahora. Ahora es mantener el ritmo todos los días. Ya, entonces, me dicen, el trazo DE es paralelo a AC. Entonces, los dos triángulos que están allí, ¿cómo son? ¿Cómo son los triángulos? Semejantes. Semejantes. ¿Cierto? Porque hay dos triángulos ahí. El ABC y el DBE. ¿Por qué criterios son semejantes? Esta es paralela. Entonces, ¿por qué criterios son semejantes? Ángulo, Ángulo, ángulo. ángulo. Ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque al ser paralelas, estos ángulos se repiten. Eso fue lo que estuvimos viendo el día martes, ¿o no? El criterio ángulo-ángulo. Y todas las aplicaciones, cuando usamos paralelas, los ángulos se repiten y aparece la semejanza. Ángulo-ángulo. Ya, perfecto. ¿En qué razón están? AB vale 12. DB vale 4. ¿Cierto? Sí, ¿En qué razón están? ¿Cuánto vale K? Uno es a 3. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que los lados están en razón 1 es a 3? Ya, perfecto. No, escríbanlo para todo porque está súper público esto. Están viéndolo, estoy proyectándolo en el chat, estoy proyectándolo en la pantalla. Entonces, están en razón 1 es a 3. Si están en razón 1 es a 3, los perímetros tienen que estar ¿en qué razón? ¿En qué razón tienen que estar los perímetros? También 1 es a 3. También son 1 es a 3. Me dicen que el perímetro del menor es 12. El del DBE, el perímetro es 12. Entonces, este es 12. Reemplacemos y nos queda una ecuación. 1 es a 3 como 12, que es el perímetro del menor, es al perímetro del mayor. Por eso podríamos calcular el perímetro del mayor sin problema. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Con regla de 3. Puede ser. Sí, o producto cruzado. Regla de 3 o producto cruzado. 36. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? sí. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué es una altura? ¿Tienen el torpedo a mano? ¿Qué es una altura? Les voy a preguntar a todos aquí, uno por uno. Uno por uno. Álvaro, altura. Alison, altura.
A Y, ¿qué es una altura? Que nace desde el vértice y corta perpendicular al lado opuesto. Eso, ya, perfecto. Bárbara Carrasco, bisectriz. Bárbara Rosen, bisectriz. Bastián, bisectriz. Perfecto. No, a lo que le estoy preguntando, Daniela, usted respóndame, cómo se llama la intersección de las simetrales? Ahora. Daniela Peña, intersección de las simetrales. Circuncentro, centro de la circunferencia. Circuncrita, por fuera. Belén, simetral. Camila Tapia, simetral. Catalina Vázquez, simetral. Constanza Arévalo, simetral. Perpendicular del punto medio. Perpendicular al punto medio. Ok. Sí, un poco. Bisectriz, ya. Bárbara, fue hace como un buen rato. Daniela, mediana. Fernanda Torres, mediana. Francisca Muñoz, mediana. Frank, mediana. ¿Qué es una mediana? Gonzalo, uno de los puntos medios de los lados del triángulo. Sí, pero ya, a lo que le pregunto, Daniela, ya, a lo que le estoy preguntando, ya, no conteste usted cuando no lo estoy. Gonzalo, transversal de gravedad. Javier, transversal de gravedad. Javiera, transversal de gravedad. Bien correcto, Frank, está correcto lo que usted me dice. Transversal de gravedad. ¿Qué es una transversal de gravedad? Javiera. Javier, Gonzalo. Chicos, ustedes contestan. Gonzalo, Javier, Javiera, José. ¿Qué es una transversal de gravedad? Ya ahí contestó Gonzalo. Vértice al punto medio. Ya. Paloma. Semejanza. Los 4 criterios. Magdalena. Semejanza. Los 4 criterios. Luis Opaso. Al menos 2 criterios de semejanza. Ya, ángulo, ángulo. Pero Francisca, no le estoy preguntando a usted. Le estoy preguntando a Magdalena, a Pablo, a Luis y a Paloma. Ángulo, lado, ángulo, ya, y ángulo, no existe, Magdalena, no existe, es ángulo, Paloma, no es ángulo, lado, es ángulo, ángulo. Luis, no es ángulo, lado, ángulo, es ángulo, ángulo. ¿Y cómo tienen que ser los lados, Luis? De acá empiezan los lados tienen que ser proporcionales. Ya, vamos a los siguientes. Los 4 criterios. Ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. Lado, lado, lado. Lado, lado, ángulo opuesto al lado mayor. Rodrigo, Roxana, Valentina, Martina. Congruencia, los 4 criterios.
Lado, lado, lado. Lados congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Y tiene que ser el lado que está entre ellos. Lado, ángulo, lado. Muy bien, Valentina. Y el último. Rodrigo, Roxana, Valentina, Martina. Lado, lado, ángulo. Opuesto al lado mayor. ¿Sí? Ya. Chicos. Vamos a borrar esto. A ver. Álvaro, Alison, Aye, Bárbara, Bastián, Belén, Camila, Catalina, Constanza, ¿han estado estudiando esta semana? Daniela, Fernanda, Francisca, Frank, Gonzalo, Javier, Javiera, José. ¿Le están dedicando una hora a matemáticas o ya se cansaron? Profe, ¿Sí? con respecto a eso tengo una duda que cuando nos hablan de una figura, ¿de qué nos sirve saber que los puntos son colineales? Colineal significa que están sobre una misma recta. Nada más. Es decir, que no hay... es lo único que lo colineal significa que están sobre una recta. Por lo tanto, no es que hay el ángulo que forman ahí es un ángulo de 180. Está bien, chicos, yo entiendo esa parte, cuesta mantener el ritmo, por eso es que estoy insistiendo en esta parte y estoy tratando de darme esta semana solamente para que es aplicación de semejanza, de congruencia, altura, bisectriz. Ya, vamos entonces ahora, luego de toda esta introducción, porque en el fondo, recuérdense, el objetivo de esta semana era ver elementos secundarios, revisar ejercicios, estar repasando y analizar los triángulos. Vamos a partir analizando un triángulo. ¿Ya? Entonces, ya tienen a mano por lo menos un resumen de todos los elementos, de lo que es altura, congruencia. Tienen que tener un resumen de la congruencia, la semejanza, qué es la altura, qué es la bisectriz, qué es la simetral, qué es la transversal, qué es la mediana. Un triángulo equilátero tienen que saber que tiene los tres lados iguales. Un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. El triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras. El triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué números cumplen el teorema de Pitágoras? Los tríos pitagóricos. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Eso tienen que saber. La suma de los ángulos interiores, ¿cuánto vale? 180. Ya, esas son cosas que tienen que ir manejando desde ya. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, no olviden que estamos en nombrar, trazar, construir. ¿Qué figura vamos a construir? Triángulos. Luego de eso, ¿qué es? Esencialmente triángulo. Buscaremos congruencia. Ya, ¿dónde estoy? Acá. Nombrar, trazar, construir, congruencia. Y la congruencia implica congruencia. Y la congruencia implica igual forma, igual tamaño, la misma área, el mismo perímetro. Y los cuatro criterios que son ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo.